Pero después de pensarlo y digerirlo un poco, me di cuenta de que ese tema no va a abarcar simplemente una charla, sino varias. Porque normalmente se pasa por alto el hecho de que hay gobierno a diversos niveles. Entonces, vamos a hablar primero del gobierno a nivel personal. Luego, el gobierno ya a nivel familia extendida. Luego, el gobierno a nivel grupo social, gobierno a nivel país y finalmente el gobierno a nivel mundial. Eso implica un mínimo de 4 o 5 charlas. Hoy día vamos a hablar de lo que es a nivel personal, pero a nivel personal esto implicaría dos cosas distintas. Bienvenido, Anthony. Eso implicaría dos cosas distintas. Uno, el cómo me gobierno yo a mí mismo. Y dos, el cómo establezco mis relaciones con otras personas con las que puedo establecer un vínculo en que yo tengo una cierta autoridad. Por decir algo, esta persona es mi empleada o mi subordinado o lo que fuere. Y paralelamente, por si acaso, también vamos a ver qué pasa si es al revés. Si yo soy el subordinado y la otra persona es el jefe. Entonces, vamos parte por parte. Primero que nada, tenemos que ver el hecho de que yo debo gobernarme a mí mismo. Gobernarme a mí mismo a veces suena como un poco redundante. Entonces uno dice es controlarse. Pero lo vamos a estudiar como si fuera una forma de gobierno, porque tiene requisitos muy similares a un gobierno exterior. Me explico. Para poder gobernarme a mí mismo, y estas pautas las vamos a aplicar a todos los niveles de gobierno, repito, buenas Alberto, con los que recién llegaron, vamos a tener esta primera charla sobre lo que es el gobierno a nivel personal, le hace persona a persona o conmigo mismo. Esto va a abarcar el gobierno de mí mismo, el que yo gobierne a otra u otras personas que son mis empleados o subordinados, y el que yo sea un subordinado gobernado por otra persona. La siguiente charla que vamos a hacer va a ser a nivel familia, el gobierno de la familia. Luego vamos a ver lo que es comunidad, de ahí vamos a ver lo que es país y finalmente, que probablemente se integre con la misma charla de país, el gobierno a nivel mundial. Entonces, como ahora estamos en el nivel personal, la primera parte que hay que ver es el gobernarme a mí mismo. Y vamos a fijar unas reglas bien simples para todo tipo de gobierno, sea personal, sea de familia, sea de comunidad, sea de país, sea mundial. Lo primero que necesita un gobierno es credibilidad. Si yo no le creo a quien me gobierna, sonamos. Porque entonces van a decir, sí, este discurso ya lo oí y nunca lo van a hacer. Por otro lado, también un gobierno, lo otro que necesita, aparte de credibilidad, es tener conceptos claros de qué va a hacer y cómo lo va a hacer. Bienvenido, William, estamos hablando de que vamos a discutir el tema de gobierno a diversos niveles, personal, familia, comunidad, país, mundial. Hoy día vamos a hablar del gobierno a nivel personal. Personal abarca ante todo el gobernarme a mí mismo. Pero eso, como dije, justo antes que tú llegaras, requiere credibilidad y requiere conceptos claros. Al decir conceptos claros, ok, ¿qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer?
Entonces, a nivel personal, tal vez suene un poco difícil hablar de credibilidad, pero pensémoslo, y hemos escuchado más de uno decir, oye viejo, me estás contando cuentos que ni tú mismo te crees, no te los crees a ti mismo. Entonces viene la pregunta, cuando yo digo, voy a hacer esto, ¿me creo a mí mismo? Si no, va a ser como la cancioncita del gordo que decía que va a iniciar una dieta, pero mañana. Y siempre es mañana. La persona que dice, sí, voy a dejar de fumar, pero no deja de fumar y sigue igual. Entonces, ¿qué credibilidad tengo yo? Como siempre, me repito a mi religión, nosotros planteamos el mandamiento base de una voz, una ley. Di lo que piensas, cumple lo que dijiste. Si uno no cumple lo que dijo, nadie le cree. Y si nadie le cree, esa persona se vuelve lo que yo una vez llamé un lono. El lono, que fue un artículo que escribí para la revista Caretas, cuando hablé de los lonos dije que las personas de hoy se habían vuelto lonos porque eran un cruce de loro con mono. El loro que decía, ay, sí, claro, por supuesto, yo lo voy a hacer, yo te quiero mucho, yo daría vida por ti, parlotea, y no significa nada. Y el mono que hace los gestos de, sí, qué bonito. Entonces la persona hoy en día dice, sí, y hace los gestos, pero es como un cruce de loro con mono, y no hay cómo creerlo. Sus palabras son parloteos, sus gestos son solo eso, gestos. No significa nada en realidad. Entonces, insisto, si vamos a hablar de gobierno a diversos niveles, comenzando por el nivel personal, ¿tengo credibilidad para mí mismo? Ojo, tal vez yo pueda engañar a otras personas, pero si llego al nivel de engañarme a mí mismo, la cosa está bien grave. Entonces pregunto, si yo digo que voy a hacer esto y que tengo tomado esta decisión, ¿qué tan real es? Si no es la típica, como mencioné antes, del fumador que dice, sí, yo voy a dejar de fumar, para lo cual voy a comenzar a fumar un poquito menos cada vez, y cuando menos se espera está fumando más que antes. O la del borracho al día siguiente, no, nunca más, y a la vuelta de unos días nuevamente está borracho. ¿Qué credibilidad tengo yo para comenzar como persona? Si ni siquiera yo mismo me puedo creer, es lógico que no tengo credibilidad. En ese caso debo ser declarado no apto para gobernar. Ni siquiera a mí mismo. Obviamente, si es a nivel personal, eso hay que solucionarlo. Y la única forma de solucionarlo es comenzando a cumplir lo que uno dice. Es la única forma de tener credibilidad. Pero dije que no bastaba con credibilidad. Un gobierno necesita tener un plan y ser capaz de cumplirlo. Por supuesto, credibilidad implica que lo que dije que iba a hacer, lo haga. Pero al decir un plan implica que yo tengo que entender muy bien qué quiero hacer y cómo voy a hacerlo. No basta con el qué, necesito el qué y el cómo. Entonces, si yo digo, vamos a mejorar la salud del pueblo, momentito. ¿Cómo? Con hospitales, ya. ¿Y cómo vas a financiar esos hospitales? Con los impuestos. O vamos a poner un impuesto adicional, o vamos a usar tal fondo. Ya. ¿Y cómo vas a equipar esos hospitales? Y después de que los tengas equipados, ¿de dónde vas a sacar el personal adecuado? Es que hay una serie de niveles en el cómo. No es soplar y hacer botella, que es un dicho muy viejo que viene de que las botellas, al menos antiguamente, se hacían literalmente soplando.
La persona cogía un tubo muy largo para no quemarse los pulmones. Dicho sea de paso, si aspiraba podía hasta morirse. Cogía vidrio derretido al extremo de ese tubo largo y luego soplaba a la vez que hacía girar la varilla sobre unos moldes para tornear las botellas, vasos, copas, lo que fueran a hacer. Y eso es todo un arte, por eso se dice no es cuestión de soplar y hacer botella, no es nada fácil. Igual el gobierno no es nada fácil, no es cuestión de soplar y hacer botella. Pero comienza por credibilidad y continúa por tener las cosas claras. ¿Qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer? El cómo abarca todos los niveles de los pasos, los medios, la financiación, las personas que se requieren de asistencia, en fin, hasta los planos y es algo físico. Pero la credibilidad no hay como pasarla por alto. Sino es la típica de las buenas ideas y los buenos anhelos que se quedan en eso. Y mueren antes de nacer. Entonces, incluso para gobernarme a mí mismo, tengo que tener credibilidad y tengo que tener criterios claros, le hace planes claros de qué y cómo lo hago. Esto requiere adicionalmente que yo evalúe los problemas que tengo. Por tanto, tengo que comenzar por ver en qué estoy bien y en qué estoy mal. ¿Qué recursos tengo? ¿Qué recursos me faltan? No, es que yo soy un desmemoriado. Ok, camina con un lapicero y una libretita y anota las cosas y hazte el hábito de leer la libretita a cada hora para que no se te olvide nada. O con los teléfonos modernos, prográmate una alarma para que ¡bip! Ahora tienes que hacer esto. No es tan difícil. Requiere voluntad. Entonces, como decía en el capítulo anterior, uno tiene que comenzar por gobernarse a sí mismo, que es un concepto que se pasa por alto. Porque hoy en día las personas dicen, ay no, yo quiero ser espontáneo. ¿Espontáneo? Vivir al capricho. Vivir lo que se me ocurra. Ay, es que ahora se me ocurrió, pues, qué sé yo, comenzar a tirarle piedras a los autos y ya, les tiro piedras, ¿no? No, aquí no vale la espontaneidad. La espontaneidad tiene su lugar bastante limitado, dicho sea de paso, pero tiene su lugar, tiene su momento, de que en un momento dado que la persona puede estar con otra, puede expresar lo que siente en forma abierta. Pero la espontaneidad no tiene lugar para el gobierno. Un gobierno no debe ser espontáneo, debe ser racional y calculador, debe pensar. Entonces, repitiendo lo que decía, uno tiene que comenzar por gobernarse a sí mismo. El gobierno no puede ser espontáneo. El gobierno debe ser frío, racional, calculador. La espontaneidad no tiene lugar en un gobierno. A lo más en alguna declaración espontánea de uno de los miembros del gobierno, conociendo a los políticos eso va a ser bien difícil, a menos que el sol salga por el oeste. Entonces, requerimos aprender a gobernarnos a nosotros mismos, necesitamos autogobernarnos. Si yo no soy capaz de autogobernarme, no soy capaz de gobernar a nadie. Si no tengo credibilidad para conmigo mismo, si no soy capaz de formular planes y llevarlos a cabo, no debería formar parte de ningún gobierno, ni siquiera un gobierno mínimo
de amo sirviente, pero si llego a ese punto y digo no soy capaz de gobernarme a mí mismo, una de dos: o aprendo a gobernarme a mí mismo o me van a tener que recluir en una institución psiquiátrica, porque en ese caso ya vengo a ser un minusválido mental. Así de triste. ¿Ok? Pero a nivel personal, si bien he querido mencionar el gobernarme a mí mismo, también tenemos que pensar en la relación personal, que en este caso la voy a definir como relación uno a uno, sin importar que haya otros involucrados. El primer caso es si yo soy el jefe y tengo uno o más subordinados. En ese caso yo debo ver mi relación del gobierno ideal uno a uno. No es genérica igual para con todos. Ciertos principios genéricos sí debo seguir para con todos por igual. Respetar los derechos de cada uno en forma igual, respetar la posición de cada uno, darle a cada uno lo que le corresponde, lo cual implica que el que hace más trabajo va a cobrar más que el que hace menos trabajo. Pero lo más importante, aparte de tener que mantener la credibilidad y tener que mantener los planes, le hace criterio de saber qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Adicionalmente, desde el momento que yo asumo el gobierno de una o más personas, yo debo hacerme responsable por esas personas. Vamos a llevarlo al extremo, ¿ok? Vamos a irnos a tiempos idos. Si yo compraba una esclava, que dicho sea de paso, esa esclava tenía que ir voluntariamente a ofrecerse como esclava en el mercado de esclavas, el vendedor ganaba una comisión y lo que yo pagara dependía, ella decidía si se le entregaba a su familia o qué. Pero si yo compraba una esclava, aunque comprara una esclava sexual o una danzarina, o quizás una esclava tejedora o una sirvienta para mi casa, por más que fuera mi propiedad, porque era esclava, igual yo me hacía responsable tanto en lo moral como ante la ley por ese esclavo. Entonces, si yo la maltrataba o descuidada en tal forma que su vida sufriera riesgo o perdiera la vida o sufriera un daño grave, en la gran mayoría de los gobiernos antiguos yo podía ser juzgado. Bueno, si se encontraran las pruebas correspondientes. Pero yo era juzgado por maltrato. Y no por el maltrato simplemente a la esclava o esclavo a quien me hubiera maltratado, sino porque yo estaba demostrando que no era un ciudadano digno de participar en la sociedad. Porque no era humano, no me conmovía con el dolor ajeno. Estoy hablando de la vieja Grecia, estoy hablando de la antigua Roma, no ya la Roma caduca, que se va corrompiendo cada vez más. Estoy hablando de tiempos muy, muy antiguos, cuando todavía la esclavitud era voluntaria y no se llamaba esclavitud a los prisioneros de guerra, ¿no? La esclavitud tenía que ser voluntaria, los demás eran prisioneros de guerra. No se confundía esclavos con prisioneros. Y la demostración, hasta en la Biblia, se especifican los términos para los esclavos y que, entre otras cosas, hay que dejarlos libres en el 7º año. Y hay las pautas de que si un esclavo quiere ser esclavo de por vida, debe decírselo al amo, delante, no recuerdo si es 2 o 3 testigos, y el amo lo lleva y en el umbral de su puerta le perfora la oreja para ponerle un arito con el emblema del amo. Por eso que cuando yo veo caballeros con aretitos, siempre les pregunto quién es su dueño. En cambio, la mujer era común que llevara los aros como señal de propiedad, que era propiedad del varón, porque ella era su fémula o fámula.
Efraín, entonces era propiedad del varón, se le marcaba como tal. Cuando estaba en la casa de su padre llevaba los emblemas de la familia paterna y después cambiaba por los emblemas que podían ser aretes, podía ser un velo, podía ser la orla de la falda, pero llevaba los emblemas. Entonces, el asumir un gobierno, ya cuando involucra a más de una persona, le hace no solo yo, ya involucra también velar por esa persona, hacerme responsable por esa persona. Y el primer nivel en que esto debe verse, he puesto el ejemplo del amo y la esclava, que suena bien espectacular y que la idea era que lo fuera, porque prefiero un ejemplo exagerado que haga de lupa para ver las cosas claras. Pero un ejemplo que todos los que tienen hijos van a entender: ustedes son responsables del gobierno de sus hijos. Es más, son responsables del gobierno de su casa. Pero de eso voy a entrar en detalle, no se pierda el próximo capítulo. La familia, gobierno de familia. Entonces, sí tengo que serme responsable. Y ese es el tercer factor que aparece, pero que aparece recién en el momento en que ya no hablo de mí mismo nomás, en que hablo de otras personas. Yo tengo que tratar a esas personas de forma humana, compadecerme de su dolor, ver qué puedo hacer para aliviarlo, ayudarlas, no esperando recompensa. No es, ya, yo que soy médico, si no me pagas te dejo morir, porque si no me pagas te vas a morir. Tienes que pagar. No, esos son los que no han hecho el juramento de Hipócrates, sino el de Hipócritas. El juramento de Hipócrates, que se supone que hasta la fecha hacen los médicos, una de los tantos perjurios, es juro ante toda una lista de dioses que atenderían a los enfermos gratuitamente si no podían pagarles, y que siempre harían lo mejor para el enfermo. Y era un juramento noble, cuando significaba algo y cuando se cumplía. Igual podríamos decir que el que tiene un subordinado debería asumir también un juramento similar, de jurar proteger a sus subordinados y hacer lo mejor por ellos. Y ese pedazo es crítico de entender. Y ese pedazo es el que compromete al gobernante. Algo que los gobernantes de hoy, por supuesto, no suelen recordar, por desgracia. Pero, ahora veámoslo del otro lado. ¿Cómo funciona el gobierno si yo soy el subordinado? Yo puedo recordarle al gobernante el compromiso que asumió conmigo. Yo puedo fijar términos cuando me someto a un gobernante. Cuando uno entra en una empresa, uno firma un contrato y el contrato dice: esto es lo que ofrezco dar, esto es lo que voy a recibir. Entonces, los términos deben quedar claros. Doy esto, recibo lo otro, y yo puedo reclamar esos términos, lo cual no quiere decir que haga una gran pataleta, gritos, amenazas, insultos. Siempre debería reclamarse con el debido respeto al superior, aunque el superior sea indigno, en último caso, por respeto a su posición. Lo que dije alguna vez: aunque el capitán del barco sea un capitán sangre, una bestia, un salvaje, si yo me enrolé como marinero, debo cumplir mis obligaciones y someterme a la autoridad de él. Cuando llegue al siguiente puerto, si elijo, puedo desembarcar y dejar el barco, pero mientras que estoy en el barco, desde que me embarqué, debo cumplir. Entonces, el gobierno no solamente fija reglas para los de arriba, también fija reglas para los de abajo. Y los de abajo deben participar y colaborar. No es cosa de lo que pasa en las democracias hoy en día: como nuestro partido no salió elegido,
Ahora, nosotros vamos a obstaculizar todo para que el otro partido quede mal. No me importa que el pueblo pierda. Lo que importa es dejarlos mal para que después nos elijan a nosotros. No. Esos son los politiqueros modernos a los que no les importa el pueblo. En la realidad, los partidos no elegidos, es decir, los partidos subordinados, deberían colaborar y apoyar para el bienestar de todos, para el bienestar de la polis, de la comunidad social, que de ahí viene la palabra política, porque si no serían los payos, porque parecen payasos. Entonces, el concepto de gobierno incluye tanto los de arriba como los de abajo. Incluye el hecho de ser un buen gobernante si me toca gobernar y ser un buen subordinado si me toca servir. Porque hasta el barrendero tiene su lugar. Ustedes dirán, bueno, ya, el que recoge la basura. Sí, que les hagan huelga de basureros y que no recojan basura en la ciudad durante una semana y van a ver las plagas que comienzan. También son necesarios. Así como se limpia la casa, también hay que limpiar la ciudad. Entonces no veamos ningún empleo como despreciable. Todos son necesarios. Ahora cada cual a su nivel debe cumplir con su obligación. Pero para que un gobierno funcione, en ambos lados se necesita credibilidad y criterios claros. Si soy el jefe, debo tener credibilidad para que mi gente me siga en mis planes. Y debo tener los planes muy claros para que entiendan qué es lo que quiero que hagan. Pero si soy el subordinado, también requiero credibilidad para que mi jefe sepa que si ya me encargó hacer esto, no necesita recordármelo cada 2 minutos porque yo lo voy a hacer, lo voy a cumplir. Si no tengo credibilidad, bueno, en el caso del empleado voy a terminar siendo despedido. Pero lo peor del caso es que la cosa no va a funcionar y todos van a salir perjudicados. Y también tengo que tener mis planes, mis criterios muy claros de qué es lo que me toca hacer y cómo debo hacerlo. Entonces, miren que esto se aplica tanto al de arriba como al de abajo. Necesito credibilidad y adicionalmente necesito tener la idea muy clara de qué y cómo voy a hacer. Y no pasemos por alto el tercer factor que mencioné antes, humanidad. Debe importarme no solo mi jefe, sino cada uno de mis compañeros. Cada uno debe preocuparse por los demás. Margalit, un filósofo judío, filósofo político, define como sociedad decente aquella que no hostiga, oprime, explota, daña, ofende a sus miembros. Y como sociedad civilizada, aquella en la cual los miembros no se hostigan, insultan, ofenden, explotan los unos a los otros. Para que un gobierno funcione bien, necesito que esa comunidad, llámese las 2 personas, el grupo de personas, familia, comunidad grupal tipo barrio, club, país, mundo, necesito que esas personas sean a la vez decentes y civilizadas, que si les toca gobernar, no exploten, dañen, hostiguen a sus subordinados, y que si son subordinados, respeten a sus jefes y se preocupen los unos por los otros. Eso es esencial para que una comunidad sobreviva. Porque en caso contrario,
el barco se hunde. A la primera crisis, cada cual jala para su lado y todo revienta. Lo que vemos que ocurre comúnmente hoy en día, desgraciadamente más comúnmente de lo que quisiéramos. Entonces, recapitulando, reglas para un buen gobierno. Primero, credibilidad. Y segundo, ideas claras. Si prefiero, lo llamamos planes claros, lo cual implica el qué hacer y cómo hacer. Y si involucra a más de una persona, humanidad. Que me importe el otro, que me preocupe el otro, que me duela el dolor ajeno y que quiera hacer algo por remediarlo. No para quedar bien, no para ganar votantes, sino porque de verdad me importa la persona. Esos son los 3 requisitos para un buen gobierno. En el fondo no se necesita nada más. Repito, credibilidad, lo cual implica cumplir mi palabra, tener palabra. Si no tengo palabra, no tengo credibilidad. Conceptos claros, lo cual implica planificación y cumplir esa planificación. Y que me importen las personas. Y no solo las personas, sino en general, sigamos extendiendo, todos los seres vivos, los animales, las plantas, el planeta. Sí, el planeta es un ser vivo, si lo vemos en forma global. La ecología, como se llama ahora. Porque si no, nunca voy a tener un buen gobierno. Porque si yo parto de, para que nuestro país progrese, vamos a llenarnos de plata, talando todos estos bosques, produjo una deforestación, el clima se va a la porra, el ecosistema revienta, al final termino perdiendo más de lo que gané. En la India, Indira Gandhi entró, se amarró con los rusos, colaboró con ellos, y la mujer era alcohólica, y eso lo sabían, todos los indios lo sabían muy bien. Ella logró una serie de adelantos técnicos para la India, y fueron adelantos notorios, incluso pusieron astronautas en órbita y todo. La India en estos momentos es, por no decir el país más adelantado en todo lo que es software, programación, las de programadores, analistas programadores. Si quieres uno de los más adelantados, logró mucho. ¿Pero a qué precio? En India, una casa vale millones en todas las principales ciudades, y mientras que unos tienen dinero en abundancia, otros se mueren de hambre en las calles. Se produjo un desfase social por el cual en Calcuta es clásico, es una de las ciudades en que es más común que la gente se muera de hambre en la calle. Todos los meses, casi diría todos los días. ¿Hasta qué punto vale el haber logrado esos adelantos? Sí, fueron adelantos para el país, maravilloso, pero ¿y el costo social? Si yo no incluyo el tercer elemento, el elemento de humanidad, yo puedo conseguir muchas cosas explotando a mi pueblo, explotando los recursos del país, reventando la ecología. Sí, voy a conseguir dinero rápido para hoy. ¿El día de mañana qué? El día de mañana cuando me ahogue, ¿qué? No basta con los 2 primeros puntos, necesitamos los 3. Y aquí voy a pasar la ronda de preguntas para mi garganta no nada. Entonces repito, credibilidad o confiabilidad, como lo quieran llamar, una voz, una ley, que lo que yo digo lo voy a cumplir, y que la gente que me oye decirlo sepa que lo voy a cumplir, que crean en mí. Pero esa confiabilidad solamente se gana no diciendo, no, yo lo voy a hacer. Perdónenme, ¿cuántas veces han escuchado ustedes a los politiqueros de turno en nuestro país, en cualquier otro país, decir, sí, vamos a hacer esto, esto y lo otro? Y hacen exactamente lo contrario. Segundo, planes bien definidos. Saber qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer. Si no, por favor, dejen el sitio a alguien que sepa.
Pero tercero, yo diría el más importante de los 3 puntos, humanidad. Que me importen las personas por encima del dinero, los recursos y todo lo demás. Y hasta aquí llegué yo. Y pasamos a la ronda de comentarios o preguntas, faltando unos 10 minutos, no, 15 minutos. Que me van a perdonar, pero ya, como les dije, mi garganta está al límite. Muy buen resumen y muy buen punto de vista. Siempre claro, Ricardo. Gracias. También tenía ese concepto, ¿no? De lo he resumido y lo has manejado muy bien, la verdad. Te agradezco por la corrección. Porque yo me quería como regulación del tema de planes claros como la capacidad técnica que tiene que haber y el manejo de expresión, ¿no? Que la persona pueda pues, comunicar sus ideas. Y lo de humanidad, que está en el tema de los valores, los principios que tienen que tener los gobiernos, ¿no? Sí, porque si tienes los otros dos, pero no tienes humanidad, terminas en explotación y en tiranía. Correcto. Sí, y ahí tenía una pregunta. ¿Algún gobernante, algún personaje en la historia que haya tenido estos 3 puntos, alguien al cual se pueda... Eso sí está un poco difícil. No hay muchos gobernantes de los que podamos hablar que hayan sido así de positivos y apreciados por su pueblo. En este minuto, si de ser sincero, no se me ocurre mucho. En la India antigua, con el sistema de castas había control, pero hubieron reyes a los que hubo que destituir por eso, porque no cumplían lo que debían. Incluso en China, claro que en China no destituían al emperador, el emperador se moría casualmente, con un veneno casual, pero ahí no entran en vaina. En este minuto te puedo mencionar una serie de filósofos que hubieran sido muy buenos gobernantes, pero que eligieron no serlo. Quizás el que más se aproxima sería Confucio, que fue puesto por el emperador a cargo de manejar las leyes y el gobierno. Le hace, pasaba como en una, entre comillas, monarquía constitucional, aunque no era nada constitucional, en que el emperador delegaba las funciones de gobierno a su consejo de ministros y este emperador nombró a Kun Tse, Confucio, ¿no? Y Confucio no fue el mejor gobernante posible, sino que comenzó a fijar una serie de reglas y normas que eran bastante rígidas. Pero en eso Confucio conoce a Lao Tse, si prefieren. La pronunciación correcta es Lo, anciano, Tse, pincel, el que escribe, el anciano que escribe. Porque fue el primero que puso por escrito las enseñanzas taoístas, hasta ahí eran orales, era tradición oral. Y tan intrigado por eso, los taoístas nos discuten, yo veo que mis discípulos discuten con los discípulos de los taoístas, quiero enterarme qué se trata la cosa, pero para enterarme tendría que hablar con el líder de ellos, como que dicen. Y ocurre un incidente divertido, porque está hablando de esto Confucio y hablando del respeto y las leyes del respeto y el respeto a los mayores. Y lo divertido es que Kun Tse estaba sentado en un claro del bosque hacia el lado del claro. Y del otro lado del árbol, que parece que era bastante grueso, estaba sentado Lao Tse hacia el lado del bosque. Entonces lo escucha hablar y sale detrás del árbol haciendo como un cuervo graznando y brincando en una pata. Y Confucio responde molesto y dice, pero no, ¿cómo se atreve a interrumpirnos así? Y le grita. Y Lao Tzu, sin más, le hace una venia de respeto total, el tipo que se hacía ante el emperador, y le dice, perdone Shifu, perdone maestro,
pensé que estaba hablando respecto a los ancianos. Y se va. Esto lo deja, por supuesto, a los discípulos de pie de guerra y los deja a Confucio impactado, porque se da cuenta que él está diciendo una cosa y haciendo otra, que él no está cumpliendo lo que él dice. Entonces dice, no, acá hay algo más. Llega un momento que le dice a sus discípulos, ¿saben qué? Tengo que enterarme qué es lo que realmente piensa y dice este hombre. Entonces voy a ir a buscarlo, a hablar con él. Les contaré cuando vuelva. Y se va. Pasan varios días. Confucio no regresa. Cuando al fin vuelve, regresa según cuenta su principal discípulo, que era el que anotaba todo lo que él decía y hacía. No me acuerdo en estos momentos el nombre. Regresa como aturdido. Entonces los discípulos, preocupados de si le ha pasado algo, si está enfermo, le dice, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa, maestro? Y él dice, los peces pueden ser capturados con redes. Los venados y hasta los tigres pueden ser cazados con flechas. Pero nadie puede alcanzar a los dragones. He pasado 3 días con un dragón. Y se encierra en su cuarto, sin más. Al día siguiente, todos los discípulos estaban medio cruzados. Al día siguiente sale del cuarto y ya habla distinto. Es más, comienza a estudiar el Shou I Ching, el libro de las mutaciones, el libro de los cambios, el de los hexagramas, de líneas corridas o cortadas, ¿no?, que forman grupos de 6 líneas que forman una figura, y se dedica a estudiarlo a fondo y hacer un libro taoísta. Y es más, cuando ya está un poco más avanzada en su edad, y le dicen, maestro, si usted pudiera pedirle algo al cielo, ¿qué le pediría? Él dice, le pediría 50 años más para poder llegar a comprender a fondo el Yi, el I Ching, y eliminar mis muchos errores. Entonces ahí tendríamos un gobernante delegado que no era el emperador, pero que sí supo reconocer sus errores y corregirlos. En Grecia hay algunos, es más, el término dictador y tirano vienen derivados de palabras griegas que las asimilan los romanos, donde el dictador era el que tenía el dictum. Léase, el gobernante solamente tenía el poder, llamémoslo, hay legislativo, judicial y ejecutivo. Entonces, el gobernante solo tenía el ejecutivo. Si además podía dictar leyes, tenía el legislativo, era un dictum, dictador, porque tenía el dictum. Y si tenía los 3, era un tirano, que en ese entonces no tenía el contexto negativo, sino el contexto de que tenía los 3 poderes. Pero sí es muy difícil encontrar a alguien que tú digas su gobierno fue perfecto. ¿Por qué? Porque normalmente ese tipo de personas murieron pronto o los depusieron pronto por los intereses correspondientes, en especial en tiempos modernos. En tiempos antiguos era al revés. Si el tipo se mandaba en la forma que no debía, no iba a vivir mucho y su hijo no iba a llegar al trono. Un ejemplo, en cambio, en India hay un rey que se le conoce justamente por el gran sacrificio que hace el rey Daxa, pero que dice, no, saquen a todos esos negritos que no me gustan, e intenta tomar una actitud muy negativa. El sacrificio es destruido y cuando él muere, cuando el hijo sube al trono, él al contrario reconoce a los Dravya, los habitantes originales de la isla, que eran de la India, que eran morenos, los reconoce como la cuarta casta. Entonces hay gobernantes que han aprendido el error del gobernante anterior, pero desgraciadamente no hay muchos. Esa fue una muy,
Buena pregunta y muy difícil pregunta. Gracias. Diana, comentario o pregunta. A ver si cerramos con broche de oro con Dianita. Gracias, buenas noches. No tengo preguntas, todo está muy claro, gracias. Entonces, para cerrar, recordemos comenzar por gobernarnos a nosotros mismos con credibilidad y con reglas claras, planes claros, objetivos claros. Y cuando gobernamos a otros, no perdamos de vista la necesidad de la humanidad. Y ahora sí les digo buenas noches, siendo las 7:59, porque ya estoy comenzando a sonar medio raro y mi garganta no va a dar más. Buenas noches con todos y hasta el próximo, hoy día es sábado, hasta el próximo sábado, en que vamos a tratar ya de la familia y el gobierno de la familia. Nos vemos.